Que tampoco. Buenos días. Estamos a domingo 7 de mayo. Domingo 7 de mayo. Y empezamos con el tema número 43. ¿Sí, verdad? 43. Bien. Tenía la intención de entrar con otro tema directo, pero vamos a hacer estos pequeños entraditas de gente que dice que escuchan a Dios, gente que dice que les habló el Espíritu Santo, pero la palabra nos dice que el escuchar a Dios, que el escuchar al Espíritu Santo es entender las Escrituras. Y si ya las entendí, ahora las pongo por obra. Esa es la relación. Si yo escucho y obedezco, estoy en fe. Entonces estoy representando de que sí efectivamente escuché a Dios. Vamos a entender esto. Dios nos dice en Hebreos 1:1, yo les he hablado en muchos tiempos y de muchas maneras. ¿Sí? Dios ya nos ha hablado. No dice, me les he manifestado, no dice eso. No dice que me les he representado en forma de, no dice eso. Dice, yo les he hablado de muchas formas y de muchas maneras. Aquí lo que nos queda a nosotros es escudriñar las Escrituras y buscar el entendimiento. ¿Qué quiere decirnos Dios con eso? Aquí está la Biblia. Cuando la leen varios, estamos hablando de cerca de 2.400 religiones, contadas, ya conocidas, más las que están saliendo. 2.400 diferentes puntos de opinión de este libro que se llama Biblia. Son 2.400 formas diferentes de ver las Escrituras, la palabra de Dios. 2.400 formas diferentes de conocer a Cristo Jesús. Pero es solo una. Pero es solo una, la verdad es solo una. De esas 2.400, si algunas están en la verdad, si alguna está en la verdad, entonces tendrían que ser 2.399 mentiras. Qué triste, ¿verdad? Y esa que está en la verdad debe cumplir con las leyes y estatutos que nos marca la Escritura. Y que nos dice así literalmente nos dice, la palabra es solo para exhortación, consolación y lo más importante, la edificación. Si la palabra edifica, está bien. Pero si la palabra escrita sirve para que le salga alguna de sus vanidades, como pensar, Dios mandó a su Hijo al mundo para que le dieran muerte y para que fueran salvos. Eso es egoísmo. ¿Sí? Matar a alguien para salvarme yo, eso es egoísmo. Entonces está sacando uno de mis egos y yo lo justifico porque dice, Dios se entregó voluntariamente y lo justifico. Pero mi ignorancia, por eso dice, Dios se entregó para la salvación de los pecadores. Pero si nos vamos a Romanos 3:23, ¿qué dice? ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. ¿Se fijan? Todos. Se está hablando del 100%. Y el 100% está destituido de la gloria de Dios. Entonces todos son pecadores. El pecado es igual a temor. Temor es igual a ignorancia. Y el que habla en ignorancia
quiere decir que habla en mentira. Y aquel que habla en mentira y dice, Dios murió. Lógicamente que al ser mentira, no es verdad. Dios no puede morir. Vamos allá a 1 de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Sempiterno, es eternidad, es por siempre, sempiterno. Al único que tiene vida eterna, no puede morir. Y el hombre, en su ignorancia, ya lo mató. Pero es el hombre el que no entiende que Dios no puede morir y cree que ya lo mataron. Y no pueden verlo, no lo pueden ver. Entonces, si no lo pueden ver, ¿cómo pudieron agarrarlo? Lo único que nosotros podemos recibir es la palabra. Romanos 10:17, ¿qué nos dice? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, primeramente en la carne. Sí, por el oír de la palabra de Dios. Por el oír de la palabra de Dios. No confundamos. La palabra, dice la palabra del hombre, no, ¿verdad? En ningún momento. Ni la palabra del Papa, ni la palabra del pastor X, ni la palabra mía, ni la palabra de Dios. Y ahorita estamos sacando de la palabra de Dios, la palabra escrita, estamos sacando este versículo. Sí, no lo estamos inventando. Entonces, si nos vamos al siguiente versículo, ¿qué dice? Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Explíquemelo, primo. ¿No han oído antes que por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras? Explíquelo. Difícil. Fíjese, primera que nada vamos a recurrir a las leyes que Él nos ha mandado. Segunda de los Corintios 1:20. Toda la palabra en Dios son sí. Toda la palabra en Dios es sí. Y Él nos dice, pero digo, Él está hablando, pero digo. Y luego dice, no han oído. No han oído. No han entendido. No han entendido. Dice, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, las ideas de ellos. Por toda la tierra ha salido la voz del hombre. Ellos, sí. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos. La palabra de ellos. No la palabra mía, dice Dios, sino la palabra de ellos. Por toda la tierra. ¿Se fija lo que nos está diciendo? Las religiones que predican. Sí, por toda la tierra ha salido, en las 2400 religiones que hay. Les digo, por lo menos 2401. con esta. Con esta. Bien visto. Sí, es buena, porque realmente estamos dando la palabra, la estamos encontrando en un entendimiento que ninguna otra lo aplica. Amén, gloria a Dios. Ajá. Sí. Entonces, si toda la tierra ya se ha llenado de la voz de ellos, de los que predican la palabra, no la voz de Dios, aquí no lo está diciendo, dice, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, la sabiduría de ellos, y hasta los fines de las tierras, sus palabras. ¿Qué lleva nuestra palabra?
nuestras intenciones, nuestros conocimientos. Usted cuando habla es para transmitir una intención. Hasta para decir, pásame la sal. Sí, cuando están a la mesa. Pásame la sal, que es muy común, ¿verdad? O cuando tiene frío y la puerta está abierta. Y sin la intención de mandar a alguien, nada más dice, como que está entrando mucho aire, ¿verdad? A ver quién se levanta a cerrarla. Hay órdenes indirectas. Pásame la sal es una orden directa. Pero, híjole, está entrando mucho airecito y está frío. Ya es una orden indirecta. A ver quién la obedece. Y así Dios nos dice, no han oído, no han entendido. Pero fíjense, de cuál, el 18 está despuesito donde nos dice, y la fe es por el oír la palabra de Dios. Pero ya en el 18 dice, pero no han entendido, siguen soltando su propia sabiduría. Y si entendieron algo, salen de aquí y van y sueltan su propia sabiduría. Sáquenla de la Biblia, párense en la Biblia, respeten la Biblia. Este versículo estaba como muy escondido, ¿verdad? Sí. No han oído mis palabras, dice. Han sacado las de ustedes por toda la tierra. Ahora vamos a entender lo que nos quiso decir Moisés en el versículo de Juan 3:14. A ver, me estoy aventurando a que ese sí. Juan 3:14. ¿Tienes? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ok, ahí estamos cerrando entonces. Dice, así como Moisés levantó la ley, la palabra escrita en el desierto, o sea, entre todos los que estábamos sin oír, sin entender, todos nosotros que éramos muertos espirituales, así como Moisés levantó la Biblia, la palabra de Dios escrita. Bueno, ahora es necesario que aquellos que reciban revelación levanten a Cristo Jesús. Ya no es la palabra escrita, sino la revelación. Sí está quedando claro, ¿no? Vámonos por ahí a Romanos 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Amén. Estamos redondeando lo mismo, ¿verdad? Porque así como está escrito, aquí tenemos la escritura. Ustedes traen su Biblia. Así como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado por causa de los que lo hablan en lo literal. Así como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado. Lo dice literalmente. ¿Por qué? Por causa de los que lo leen en lo literal, que no escudriñan. Juan 5:39, ¿qué dice, primo? Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar en las Escrituras, dice. Escudriñar, no leanlas solamente. ¿Verdad, Luis? Escudriñar la flojera a veces, ¿verdad? ¿Sí? Hasta hace que bostece uno. Pero no es nada más leerlas, porque las puedes leer 1000 veces. Y si no buscas la revelación con fe, no va a llegar. No lo vas a entender. Hay mucha gente que está muy preparada en las Escrituras, como Nicodemo. Nicodemo era el sacerdote mayor de su tiempo. Era como decir el Papa de hoy día. Y le dijo Cristo Jesús, en verdad te digo que si no recibes la revelación, no vas a conocer el reino de Dios. En verdad te digo que si no naces de nuevo, que si no llegas al nuevo nacimiento, no vas a conocer el reino de Dios.
Y se lo estaba diciendo a la persona más religiosa de ese tiempo. Como si le dijéramos a alguien muy encumbrado, ¿verdad? Que salen en la televisión, que salen en las redes sociales, hablando la palabra literal, haciendo unas burdas cosas que, vamos ahí en mismo Romanos 2, que es 2:11. Los 11. 2:11, ¿qué dice? Porque no hay excepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. No hay. Dios no pone diferencias. Ahí en las redes sociales veo que hacen unas presentaciones muy burdas. Ya no sé si es burla o si lo hacen con un afecto. Pero suben a un individuo que no sabe manejar a un coche sin motor y el carro se mueve. Pues ¿qué agarraron a Dios de puchador de carros o qué pasa? ¿Sí me entienden? Es que el poder de Dios hace que el carro se mueva sin motor. No. Más ignorantes todavía. Si ya son ignorantes, agréguenle más cosas así para que se vayan más ignorantes todavía. No metan esas cosas. O sea, Dios no hace acepción de personas. Dios ya nos dio las dos gracias, los dos regalos. En nosotros está tomar el segundo. Ya el primero ya lo tomamos. No por obras de nosotros, sino por la fe de Dios. Y fuimos encarnados en este cuerpo. Hablaba de que cuando nosotros, espíritu y alma, entramos a la carne, que es Cristo Jesús, junto con nosotros van los pecados. Pero cuando nosotros nos sometemos en espíritu, en alma y en cuerpo, cuando nosotros nos establecemos en la palabra, en espíritu, alma y el cuerpo, también los pecados, los demonios, son sometidos. A ver, vámonos allá a Lucas 10:17. Ya lo hemos visto mucho esto. Estamos redondeando así nada más superficialmente. Según San Lucas. Según la palabra en Lucas. ¿Y es que, primo? 10:17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Así es. Aún los demonios se sujetan en tu palabra. ¿Por qué? Porque aún los demonios son hijos de Dios. Pero ya la religión se encargó de poner a Dios de un lado y al demonio de otro. Pero esa es la religión, es la sabiduría humana, porque Job 1:6 nos dice que Satanás es hijo de Dios. Vamos a Job 1:6 primo, por aquello de que pierda la práctica. ¿No qué, primo? 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Es hijo de Dios también Satanás, la Biblia lo dice. Entonces, ¿qué es hijo? El que escucha y obedece la palabra de Dios. Si Satanás hace lo que hace, es porque ya estaba dentro del propósito de Dios. Es necesario que haya aflicciones. ¿Por dónde llegan las aflicciones? Por los demonios. ¿Para qué son las aflicciones? Pues para que nosotros conozcamos las aflicciones y podamos desarrollar ese sentimiento que nos da lástima de los niños, de los ancianos, de la demás gente. Y después de la lástima viene el amor. Es necesario que a través de las aflicciones nos perfeccionemos en amor y en fe. Pero es por aflicciones. Si no hay aflicciones no puede haber perfección. Y si no hay amor, no hay nada. Y si no hay amor, de nada sirve la fe. Vamos a 1 Corintios 13:13. Ese es el... Los Corintios 13:3. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así es. Aún permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor es el amor. Porque sin amor de nada sirven los otros. Amén. La fe sin obras es muerta. Santiago 1:17. Vamos a Santiago 1:17.
Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Es 17? Sí, 1:17. Del Padre de las luces, Ah, ok. en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena, sí, es 2:17, perdón. 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así es, la fe sin obras es muerta en sí misma. Tenemos que entender esto. Dios es amor. Pero para que el amor tenga validez, se tiene que dar. ¿De qué le sirve al primo tener 80 millones de dólares en el banco? Si a su alrededor todos sus trabajadores tienen escasez para alimento. ¿De qué le sirve tanto dinero en el banco? Ahí disculpando que lo tome usted como ejemplo, ¿eh? Yo sé que no es así, pero es un ejemplo. No, sí los hay, pero mis trabajadores están muy bien. Sí, no, pero yo hablo desde un ejemplo diferente. Sí. ¿De qué le sirve tener 80 millones de dólares en el banco? Si el amor por sus trabajadores no se hace manifiesto. Sí. Necesita él actuar en obras de amor para desprenderse de esa avaricia. Porque si la avaricia es más fuerte que el amor, su fe de nada sirve. Sí. Tuve que poner un ejemplo burdo entre los que están aquí, porque es para que se pueda entender. Sí. No traigo nada contra usted, primo. Bien. Vamos a entrar en un tema que ya tenemos visualizado y que es el tema con el que pensaba entrar, pero me desvié poquito. Vamos a... Entonces, Cristo, primo, Ajá. quiero que se escuche. Cristo no vino a salvar a los pecadores. ¿Cómo me explico ahorita? Cristo murió por los pecadores. Por los ignorantes. Sí. Porque tanta ignorancia, por ejemplo, que anoche nosotros veíamos el de box. Ajá. Y veíamos al Canelo que cada round que salía se persinaba. Entonces nosotros comentamos hasta dónde llega la ignorancia, que uno le está pidiendo a Dios golpear al otro. No tiene lógica. ¿Verdad que no? No. Dios, voy a golpear a mi semejante, ayúdame. Lo bueno que algo matar. Yo lo agarro por la derecha y tú me lo descuentas por la izquierda. No tiene lógica. No tiene sentido. Sí, no tiene lógica. O sea, la sabiduría humana no tiene lógica. No. Por eso ahorita leímos un versículo de Romanos 10:18. Dice, la palabra de nosotros ha salido, sí. Creyendo alabar a Dios ha salido por todo el mundo. Pero en ignorancia. Tenemos que escudriñar más las escrituras y entender. Mire, vamos a verlo desde este punto. Dios mandó a Cristo Jesús al mundo. Porque aquí están los pecadores. Dios mandó a Cristo Jesús al mundo. ¿Sí? Y dice Juan 1:14 que el verbo se hizo carne, que es una de las gracias. Juan 1:16 dice que son dos gracias, que de él gozamos todos, y gracia sobre gracia, son dos, pero una es sobre la otra. Bueno, vamos a verlo así. Cristo Jesús
Es la palabra de Dios. La gente, la religión quiere verlo como un hombre que viene como mensajero de Dios. Háganse esta pregunta. Remóntense a tiempos cuando Sócrates, cuando Platón, cuando Aristóteles, Pitágoras, aquellos genios de aquel tiempo, fueron antes de Cristo. Y alguien les pregunta, ¿crees en Cristo? ¿Cómo puede existir esa pregunta? No lo conocían, todavía no nacía la religión cristiana. Sí, estamos hablando de más de 300 años, bueno, Aristóteles menos, pero estamos hablando de gente que vivió mucho antes de Cristo. Entonces, ¿cómo pueden decirle, crees en Cristo? Y si Dios no hace acepción de personas, entonces a ellos los abandonó y a nosotros no. Tenemos que tener bien claro que Cristo no es de hace 2000 años para acá. Si fue el fundador del mundo, si fue el fundador del universo, y el universo tiene billones, 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 un inmenso pasado, un eterno pasado. Y Cristo Jesús fue el fundador. Entonces, ¿cómo lo quieren hacer nacer hace 2030 años, 2000... Bueno, de que murió 17. Es la fecha de hoy, más 36 que aparentemente, digo, porque es pura apariencia. La misma religión le ha puesto edad, la misma religión le ha hecho hasta una figura de cómo era. ¿Por qué no lo dibujan negrito? ¿O por qué no chino? Ah, no, tiene que ser con... Sí, una proyección griega, perfecta. Ya no se parecía a su región, sino ahora a las regiones anglosajonas o acá. No tiene lógica. ¿Sí? Entonces, no pueden hacer Cristo Jesús como única carne. No pueden hacer. Cristo Jesús nació en carne, sí, pero es nuestra carne. Lo dice ahí bien claro. Ya lo hemos estudiado muy fuerte eso. Lucas 24:39, ¿verdad? Lucas 24:39 dice, tóquenme, pálmenme. Esto que están tocando soy yo, porque un espíritu, ustedes son espíritu. Cada uno de ustedes son un espíritu y un alma encarnados en Cristo Jesús. Por eso cuando Pablo salía y los traía presos, pero no porque los agarrara y se los trajera encadenados, sino que cuando Pablo salía y les decía, usted es un espíritu y un alma preso en Cristo Jesús, en ese momento que les caía la revelación ya los dejaba presos de Cristo Jesús. Por eso dice, yo preso en Cristo Jesús, él también, yo preso en Cristo Jesús. ¿Pero por qué? Porque ya tenían la revelación de que yo espíritu, y yo alma, y yo mente, estoy en un cuerpo, el verbo que se hizo carne, que es Cristo Jesús. ¿Hay alguna duda? Bien, vamos a seguir aquí. La palabra de Dios es los dos pactos. Si se fijan, Dios busca la reconciliación a través de su palabra, dándola a nosotros. Y nosotros hablamos con Dios a través de su palabra, haciendo acciones de fe por amor. Es la comunicación que tenemos. ¿Sí? Y el pacto, los dos pactos, ya los tenemos. Los podemos ver aquí. Aquí están los dos pactos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero para que esto surja más claro necesita llegar la revelación de qué simboliza, qué significa cada uno. ¿Sí? Vámonos allá a Ezequiel. (44:24). ¿A dónde? Ezequiel No. 44:24.
los casos de pleito, ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. Se fijan. Dicho de una manera más clara, estamos en el día de reposo. Esta dispensación, desde que nace el mundo, desde que se hizo lo visible, lo mortal, desde que existe el tiempo-espacio, esa es la séptima dispensación o séptimo día. En este séptimo día, en esta séptima dispensación, es cuando vemos al Verbo que se hizo carne. Es cuando vemos el don de la palabra. Es cuando estamos, aunque tenga billones de años, el hombre tan solo tiene aproximadamente 5.8 millones de años sobre la faz de la Tierra. Con una evolución, claro, pero es lo que tiene apenas. 5.8 millones de años. Pero esto que estoy hablando es comprobado. Puede tener más, pero hasta ahorita solo se ha llegado a 5.8 millones de años. Si ponemos a Cristo Jesús, tendríamos que quitarle 2000 años. Entonces nos quedarían 5.7998 años. Híjole, son para quitarle 2000. 98.000. ¿Son muchos, ¿verdad? A ver. Estos años tiene el hombre. Y le vamos a quitar 2000. Eran 3800. Quedan 5.800.000. 78, ¿no? A ver. 0, 0, 0, 8, llevamos 1, 9. 7, A 800 le quita 2, 7. le quedan 6. ¿Sí? Sí. Entonces serían 5.7998.000 años, quitándole los 2000. Sí. Son muchos. Pero atrás de los 2000 ya había habitantes en el mundo. Pues sí, estamos hablando de 5.798.000 años. Ahora, no hay habitantes fuera del alcance de Dios. Dios los creó a todos. Dios creó todo lo que hay. Todo lo que hay depende de Dios. Todo lo que hay salió de Dios. Nada más que la religión quiere decir, no, es que cuando Dios llegó agarró un pasaje ya hecho y ahí metió a los hijos. No, todo lo hizo Dios, todo es propósito de Dios. No hay nada que se escape ni un cabello, dice la Biblia. Ni un cabello se escapa a la creación de Dios. Todo está hecho por Dios. ¿Sí? Entonces, ignorar estos 5.798.000 años, pues es caer en la ignorancia. Es tremendo. Ahora, querer ver a Cristo como carne, pues es un error. Ahí en 2 Corintios 5:16 nos dice, si a Cristo conociste en la carne, ya no es así. Bien claro. 2 Corintios 5:16. Ahora tenemos que ver las cosas como son. Fíjense cómo los dos pactos nos representan los dos regalos también. Los dos regalos.
o gracia. ¿Sí? Son dos regalos o dos gracias. Nada más son dos. La palabra dice que son dos. Y la religión está empeñada en que son Dios me dio gracia de tener una casa, Dios me dio gracia de un carro, Dios me dio gracia hasta de un perro. No, eso no es. Las dos gracias únicamente son para dos salvaciones. Dos salvaciones. Que son las que le interesan a Dios. Que son espíritu y alma. Nada más esas dos salvaciones le interesan a Dios. No más. La carne no para nada interesa, dice Juan 6:63. Entonces, si a Dios le interesa únicamente espíritu y alma, entonces las dos salvaciones son para acercarnos a la salvación de espíritu y alma. Pero al verbo, cuando se hizo carne, sí, la palabra, se hizo carne la palabra. Cuando la palabra se hizo carne, el pecado que traían los muertos espirituales, que eran alma y espíritu, el pecado se queda en la carne. Ahora el espíritu ya queda libre. Ahora nada más falta salvar el alma. Ok, este es el primer regalo. El otro regalo sería la revelación. Dice la palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también dice algo bien importante, es por fe, para que sea por gracia. Se refiere a esta segunda gracia. Si usted tiene fe, la segunda gracia se le va a revelar. Se le va a revelar. Y nos vamos ahí a Juan 6:45. Ya en Lucas 6:45 vimos que el entendimiento lo da Dios para entender las escrituras. Sí, la revelación para el entendimiento de la escritura la da Dios. Ahora en Juan 6:45 también vamos a ver que es Dios el que nos da el entendimiento de revelación. ¿Qué dice? Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Amén. Todo aquel que oyó, pero no con los oídos sensoriales, sino que la revelación que llegó del Padre, porque Dios llega en revelación, no en tiempo y espacio, ni en carne, ni en sonido, ni algo que esté relacionado al tiempo y espacio. Es espiritual, dice que la palabra que Él nos da es espíritu y es vida, Juan 6:63. Entonces todo aquel que recibe la revelación va al Padre. A ver, pásese al 63, primo. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Entonces, las palabras que Dios nos da son espíritu. No las quieran ver aquí. Aquí nada más van a ver letra y la letra mata. ¿Sí? Entonces, Él nos está dando la palabra en revelación de espíritu a espíritu, de cara a cara, como dice la palabra. Y lo veremos de cara a cara, que es cuando va a llegar la revelación. Pero no con nuestros ojos. Primo, que lo van a ver. En lo físico, pero pues es parte de la ignorancia. Hay que ver que estamos hablando que el mundo está en ignorancia. Y en tanto el mundo está en ignorancia, pues ahí va a seguir. ¿Cuánta gente se muere creyendo que, y esperando, y grandes devotos, gente muy cristiana, gente muy buena, gente muy sana? Y siguen esperando que venga Dios a recogerlos y nunca se los va a llevar. ¿Por qué? Porque no habla de la carne. Vamos a 1 Corintios 15:50. 2 Corintios 15:50.
Segunda no tiene 15. ¿No tiene 15? No. Es primera. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Sí, la carne y la sangre, esta carnita que estamos ahorita, esta no hereda el reino de Dios. Esta aquí se queda. Esta no pasa al reino de Dios. En el reino de Dios está la inmortalidad. Y la carne jamás va a ser inmortal. Jamás va a ser inmortal. Hay gente que está diciendo y pensando que si se comportan de una manera X, van a llegar a ser seres inmortales en la carne. Y la palabra nos dice que la carne jamás va a ser inmortal. Esa no hereda la palabra. Pero el espíritu llega. El espíritu, sí, el espíritu y el alma, ese es el propósito de Dios. Ahora, fíjense, aquí tenemos el primer regalo. Es el verbo que se hizo carne y lo tenemos que ver como la parte oscura de Dios. La sombra de Dios. Vamos a ponerle la sombra. La sombra de Dios. Es la carne que se hace. El verbo que se hace carne. Es la sombra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí están todos los pecados atrapados. Todos los pecados del hombre ahí están. En la carne. En la carne, que es Cristo Jesús. Todo lo que yo hablo. Por eso dice Isaías 53, 4 y 5. Todos mis malos proyectos, mis malos pensamientos son sobre Él, son sobre la carne. ¿Cómo lo lastimamos? Muy seguido. ¿Por qué? Porque si yo sé que la Coca-Cola me hace daño, o la cerveza me hace daño, o el alcohol me hace daño, y ahí voy. Y a los siguientes días, ahí estoy enfermo. Pero es la carne la que está sufriendo. El espíritu no va a sentir la cruda, el espíritu no va a sentir, o el alma. ¿Ah? Si se cae de arriba brincando como chapulín de un techo, se rompe las piernas, son sobre Cristo Jesús las necesidades que yo me pasan. Son sobre la carne, sobre Él son todos. Tenemos que cuidarlo. ¿Por qué? Porque yo espíritu, yo alma, sé que debo cuidar este cuerpo. Este cuerpo no me pertenece, es templo de Dios. Según 1 Corintios 6, 19. ¿6 qué? 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? No es vuestro, no es nuestro. No me pertenece, por lo tanto tengo que cuidarlo porque Él me muevo, en Él respiro, en Él hago todas mis necesidades, en Él me comunico. Y por este cuerpo tengo vida, porque yo era muerto espiritual cuando era espíritu y alma. Ahora Dios, el Verbo, se hizo carne para que yo entrara en Él y tenga vida nuevamente y tenga la oportunidad de conocer su palabra a través de la revelación. Y cuando conozca la palabra revelada es cuando va a llegar mi nuevo nacimiento y ya no voy a regresar. Ya no voy a regresar a encarnarme. ¿Por qué? Porque ya me quedo con Dios. Por eso dice, al que venciere le daré una piedrecita. La piedrecita es un testimonio, que es la revelación. Pero al que venciere, ¿sí? Esa revelación le va a llegar al que venza. ¿Qué cita es? Apocalipsis, en la siguiente se las digo. No. Entonces, tenemos que ver que la sombra de Dios representa el primer regalo, que es el Verbo que se hizo carne. Vamos allá a Lucas 1:35. Aquí Dios le habla a María en revelación. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Hasta ahí. El poder de Dios te va a cubrir con su sombra y estamos hablando que el regalo de Dios es el Verbo que se hizo carne. Y cuando nosotros, espíritu y alma, entramos en esta carne, es la sombra, el cuerpo, la carne que Dios llamó
la que nos cubre. ¿Y por qué sombra? Porque tiene pecado. No es luz completamente. Es una luz mediana. Entonces la luz limpia es Cristo Jesús, es la palabra viva, es la revelación. Pero por eso Dios nos encarga la palabra a través de una parábola, que son 2 líneas. Por eso dice la palabra, eres piedra de tropiezo y eres agua viva. O eres piedra de ángulo también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahorita estamos viendo lo que es la sombra. Pero la otra parte de la palabra, que es la revelación, Es luz. es la luz que está ahí presente para el que la quiera tomar. Amén. Pero para poderla tomar, tenemos que esforzarnos, tenemos que congregarnos. ¿Dónde dice en la palabra que tenemos que congregarnos? No dejando de congregarnos. Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día Okay. se acerca. Cuando ven que el día se acerca. O sea, cuando ustedes están viendo ¿Qué? que la revelación les está llegando, No dejar. no dejen de congregarse. Algunas personas no lo han podido captar, pero esta es una de las leyes de estatutos que nos marca la ley de Dios. No dejen de congregarse. Si les gana la carnalidad, si les gana el mundo, Bendición. entonces en ustedes está si quieren vencer al mundo. Ujú. Pero si ustedes dicen, no, a mí me cae mal el pastor, ya es una lucha del mundo contra el espíritu, la carne contra el espíritu. Pero hay quienes vienen y dicen, necesitamos trabajo, vamos a orar por él para que tenga trabajo, y les cae trabajo y ya no regresan. Amén. Se llenan de trabajo y no es 1 ni 2, son varios los que ya tenemos. Son varios, se les ha cumplido y Y no están presentes. lo tienen y se retiran. Y luego que empezaban con un trabajo, no, con un trabajo no me alcanza, necesito 2. Tienen 2 trabajos, ya les está yendo bien y ya no vienen, qué raro. Y se les ha cumplido. Y se les ha hecho con buenos trabajos, Bueno, a todos. la perfecta. Ajá, a todos se les ha dado esa buena intención, se les ha hecho realidad. Qué tremendo que no lo captes. Así es. Bueno, estamos hablando de los 2 pactos, ¿verdad? Amén. Los 2 pactos es la palabra de Dios que nos da en los 2 regalos para que nosotros hagamos uso de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque yo encarnado estoy haciendo uso de Cristo Jesús para agradar a Dios. La carne es Cristo Jesús. Y yo estoy haciendo uso de Cristo Jesús para comunicarme con Dios, para hacer obras. El siguiente regalo que es la revelación de la palabra, es cuando yo reciba la revelación, el entendimiento de las Escrituras, que ya se nos está dando. Y cuando reciba el entendimiento de las Escrituras, con edificación, con exhortación y consolación, entonces nos estamos acercando al nuevo nacimiento. Y es cuando vamos a regresar con Dios, por medio de Cristo Jesús, que es la palabra. ¿Se fijan entonces que Cristo Jesús, la palabra de Dios, es el medio para que regresemos a Él? Dios nos dio su palabra para que nosotros fuésemos salvos. Nada más que aquí dice, y Dios mandó a su Hijo, y la religión hizo al Hijo en forma de carne, y mataron al Hijo de Dios. Entre comillas, no lo pueden matar, es inmortal, es invisible. Se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos. En carne, miren. En carne Él se hizo pobre, que estamos hablando de 2 de Corintios 8:9. ¿Sí? Y Dios se hizo pobre, se hizo carne, para que nosotros siendo pobres fuésemos ricos, fuésemos salvos. Y Él cargó con todos nuestros dolores y todas nuestras penalidades. Amén. A ver, vamos a buscar ese versículo. Él se hizo pobre. 2 Corintios 8:9.
Lo estamos confirmando para que Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. fíjese qué punto, ¿eh? Aquí está la pobreza. La Biblia, la palabra escrita. Nosotros tenemos que creerle y aplicarnos en fe de que de aquí va a salir la palabra revelada. Amén, amén. Tenemos que creerle. Porque en Romanos 1:17 dice que es por fe de Dios y para fe en su palabra, Amén. para que la revelación nos llegue. Para ser enriquecidos. Así es. Entonces, lo que es el día de hoy, hasta aquí lo vamos a dejar. El segundo tema que sigue el siguiente domingo, terminamos con lo que son los 2 pactos y lo hacemos ver desde un principio. Si se dan cuenta, no hablamos lo que traíamos proyectado para hoy, pero hasta aquí la dejamos hoy.